Hace 100 años, un mapa político mostraba países que hoy simplemente no existen. Prusia, Gran Colombia, Yugoslavia, el Imperio Austrohúngaro, nombres que se desvanecieron de los libros de geografía, pero que dejaron huellas profundas en la historia. Muchos de ellos tenían ejércitos poderosos, sistemas políticos complejos y economías en expansión, y aún así desaparecieron. La pregunta es inevitable: ¿por qué un país deja de existir? No siempre es por una guerra abierta, a veces es por una erosión lenta, silenciosa, casi invisible. Es un proceso que avanza sin que la mayoría lo perciba, mientras los gobiernos insisten en que todo está bajo control y la población sigue su rutina diaria. Cuando finalmente se cruza el umbral, no hay vuelta atrás. El Estado desaparece del mapa, sus instituciones se disuelven y su territorio se reparte o se transforma. En este análisis, vamos a desenterrar las raíces profundas de esas desapariciones, combinando historia, geopolítica y teoría del Estado para entender no solo el pasado, sino también lo que podría suceder en el futuro cercano, porque lo que pasó antes podría volver a pasar. En ciencia política, cuando un país deja de cumplir sus funciones esenciales, se habla de estado fallido, estado frágil o estado colapsado. Aunque no son términos idénticos, todos describen situaciones en las que el territorio escapa al control del gobierno, los servicios básicos dejan de prestarse y la legitimidad de las autoridades se desploma ante su propia población. Desde la geopolítica clásica, la fuerza de un Estado se mide por su territorio, por sus recursos estratégicos y por su población. Pero la geopolítica crítica añade otros factores, como la cohesión social, la identidad cultural y el discurso político que sostiene la idea de nación. Cuando la identidad, el territorio y el poder político dejan de coincidir, se abre la puerta a crisis profundas. A lo largo de la historia, este desajuste ha sido el preludio de revoluciones, fragmentaciones y colapsos, incluso en imperios que parecían inquebrantables. Lo esencial aquí es entender que el concepto de existencia de un país no depende únicamente de sus fronteras físicas, sino de su capacidad para funcionar como un ente político viable y de mantener un contrato social que sus ciudadanos consideren legítimo. Sin ese vínculo, el Estado es solo un nombre en un mapa. Esa fragilidad, que a menudo pasa desapercibida, es la que convierte a la historia en una advertencia para los estados del presente. Las causas de la desaparición de un estado pueden ser estructurales o coyunturales. Entre las primeras está el desgaste de proyectos imperiales que intentan prolongarse más allá de su viabilidad, como el caso portugués en África, donde el lusotropicalismo intentó justificar un poder colonial que ya no podía sostenerse. También influyen tensiones internas derivadas de divisiones étnicas, religiosas o culturales, que atraviesan fronteras heredadas y debilitan la cohesión. A esto se suma la pérdida del monopolio legítimo de la fuerza, cuando actores armados reemplazan o desafían al Estado. Las causas coyunturales actúan como detonantes: una guerra de secesión, una crisis económica devastadora o una intervención externa. En la práctica, la desaparición de un país es la suma de factores que se refuerzan mutuamente hasta hacer irreversible la fragmentación. Muchas veces, estos procesos se desarrollan bajo la superficie, sin que la comunidad internacional intervenga hasta que ya es demasiado tarde. Es en ese momento, cuando la desintegración alcanza un punto crítico, que el colapso se acelera y el Estado deja de existir no solo políticamente, sino también en la memoria colectiva de su pueblo.
La lección es que un país no se rompe solo por una batalla o una firma de tratado, sino por un largo desgaste que lo vuelve vulnerable al golpe final. La historia ofrece ejemplos claros. El Imperio Austrohúngaro, durante décadas una superpotencia multiétnica, se desintegró tras la Primera Guerra Mundial, incapaz de contener los nacionalismos internos. Su desaparición quedó sellada en 1919, con el Tratado de Saint-Germain. La Gran Colombia, concebida por Simón Bolívar como un proyecto de unidad latinoamericana, se fracturó en menos de una década, por tensiones económicas, disputas políticas y rivalidades regionales. Yugoslavia, un estado multinacional que se sostuvo durante la Guerra Fría bajo Tito, se fragmentó tras su muerte, en medio de tensiones étnicas y una crisis económica que derivaron en conflictos armados. Prusia, potencia clave en la unificación alemana, fue disuelta tras la Segunda Guerra Mundial y repartida entre Polonia y la Unión Soviética. Estos casos demuestran que la desaparición de un país es siempre consecuencia de la interacción entre presiones internas y dinámicas internacionales. También dejan claro que no existe un perfil único de Estado vulnerable. Tanto un imperio milenario como un proyecto político reciente pueden colapsar si sus cimientos se debilitan. Cuando un Estado desaparece, no solo cambia el mapa, se redistribuyen recursos, rutas comerciales y zonas de influencia militar. Desde la geopolítica clásica, esto es un reajuste del equilibrio de poder. Desde la crítica, es también un cambio narrativo. Los nuevos estados reescriben su historia para legitimarse y diferenciarse del pasado. A veces, la disolución da paso a bloques regionales más amplios, como la Comunidad de Estados Independientes, tras la caída de la Unión Soviética. En otras ocasiones, deja un vacío que genera inestabilidad prolongada, como en Somalia, después del colapso de su gobierno central. En ambos escenarios, las consecuencias trascienden las fronteras originales y alteran el sistema internacional. Cada desaparición reconfigura alianzas, modifica tratados y cambia el tablero diplomático, afectando a actores que en apariencia no estaban involucrados. Es un recordatorio de que la desaparición de un Estado no es un hecho aislado, sino un evento con ondas expansivas que pueden recorrer todo el planeta. La gran lección es incómoda. Ningún Estado es eterno. Incluso las potencias actuales enfrentan presiones similares a las que derribaron a otros en el pasado: desigualdades internas, desafíos globales que superan las capacidades nacionales y conflictos identitarios que erosionan la cohesión social. Son amenazas latentes. La pregunta no es solo quién podría desaparecer, sino cómo evitarlo. Esto implica políticas inclusivas, instituciones fuertes y narrativas nacionales que unan, sin borrar la diversidad interna. En un mundo interdependiente, la caída de un Estado genera inestabilidad regional, crisis migratorias y tensiones económicas globales. Ignorar las señales es abrir la puerta a repetir la historia. La experiencia histórica demuestra que prevenir es siempre más barato que reconstruir y que la fortaleza de un Estado se mide tanto en su ejército como en la solidez de sus instituciones civiles. La historia de los países que ya no existen es también la historia de los que aún permanecen. Entender cómo y por qué desaparecen no es arqueología política, es un manual de supervivencia para el presente, porque en el tablero geopolítico ningún lugar está garantizado para siempre. La estabilidad es frágil y las fronteras, por muy sólidas que parezcan, dependen de la voluntad colectiva que las sostiene. Reconocer esa fragilidad es el primer paso para preservarla y recordar a los países
que ya no existen, es aceptar que el tiempo y las circunstancias pueden alterar incluso las estructuras políticas que creemos permanentes.